En una pequeña ciudad cubierta de nieve, una niña escribe una carta para Santa del despacho de la esquina. No pide juguetes, sino una casa donde su mamá pueda sonreír y dormir calientita otra vez. Al otro lado de la ciudad, un ejecutivo solitario encuentra la carta por accidente, y algo dentro de él despierta. Esa petición inocente abrirá puertas cerradas por el dolor y unirá a tres corazones que jamás imaginaron formar una familia. En la semana previa a la Navidad, Jaca despertaba bajo un manto blanco que transformaba las calles en postales silenciosas. La ciudad más fría de España vestía su mejor atuendo de invierno, con escarcha cubriendo los manzanos y nieve acumulada en los tejados de las casas de madera que salpicaban las colinas. El viento cortante que bajaba de la sierra traía consigo el olor a leña quemada y la promesa de más frío por delante. La gente caminaba apresurada, encogida dentro de gruesos abrigos, mientras los escaparates de las tiendas ya exhibían decoraciones navideñas que contrastaban con el gris plomizo del cielo. En el barrio más alejado del centro, donde las casas eran más pequeñas y las calles estaban menos cuidadas, un pequeño apartamento en la planta baja de un edificio antiguo albergaba a dos almas que luchaban contra el frío de maneras que iban mucho más allá de la temperatura. Marina tenía solo 6 años, pero sus ojos castaños cargaban una seriedad que no se correspondía con su edad. Sentada en el suelo helado del salón, con las piernas cruzadas y una manta fina sobre los hombros, sostenía un lápiz rojo entre sus pequeños dedos y escribía con la concentración de quien ejecuta una misión importante. La carta que tomaba forma en el papel arrugado no pedía muñecas, bicicletas ni videojuegos. Marina escribía despacio, formando cada letra con cuidado. La lengua fuera en señal de concentración. Querido Papá Noel de la oficina de la esquina, había visto aquel edificio algunas veces cuando acompañaba a su madre a la parada del autobús. Era diferente a los otros, más alto, con cristales que reflejaban el cielo y una puerta giratoria que parecía de película. Marina estaba segura de que, si Papá Noel realmente existía y trabajaba en algún lugar, solo podría ser allí. Un lugar donde la gente usaba ropa bonita y llevaba maletines importantes. Un lugar donde las cosas de verdad sucedían. «No quiero juguetes este año», escribió ella con letras temblorosas. «Quiero que mamá deje de llorar cuando cree que estoy dormida. Quiero una casa donde la calefacción funcione y ella no necesite usar 3 mantas. Quiero que sus pies vuelvan a estar calentitos y que sonría como sonreía antes, cuando vivíamos en la otra ciudad». Marina se detuvo un momento, mordiéndose el labio inferior mientras pensaba qué más escribir. El sonido de la llave girando en la cerradura la hizo levantar la vista. Rápidamente, dobló la carta y la escondió debajo de la manta, volviendo su atención al cuaderno de dibujos que estaba a su lado. Beatriz entró en el apartamento, trayendo consigo el olor a pan recién hecho y a cansancio. A sus 32 años, parecía cargar el peso de una vida entera en su espalda encorvada y en sus profundas ojeras. El uniforme blanco de la panadería donde trabajaba estaba manchado de harina, y su pelo castaño, recogido en un moño deshecho, tenía mechones sueltos que enmarcaban su rostro pálido. Sonrió al ver a Pitus, su hija, pero era una sonrisa que no llegaba a los ojos. Una sonrisa que Marina ya había aprendido a reconocer como la que hacen los adultos cuando quieren ocultar que están tristes. «Hola, mi amor. ¿Estabas dibujando?» La voz de Beatriz salía suave, pero cansada. Marina asintió abrazando la manta con más fuerza. «He dibujado a las 2 en la playa, ¿te acuerdas? Cuando fuimos el verano pasado». «Claro que me acuerdo, hija. Fue un día precioso». Beatriz se agachó junto a la niña y le besó la coronilla. «Voy a hacer la cena, ¿vale? Hoy he podido traer unos panecillos que sobraron». Mientras la madre se movía por la minúscula cocina, Marina esperó el momento adecuado. Cuando Beatriz entró en el baño para ducharse, la niña cogió la carta, la metió en un sobre que había guardado de una factura antigua y escribió en el exterior con su mejor letra: «Para Papá Noel de la oficina de la esquina». No sabía la dirección exacta,
pero estaba segura de que si la echaba en el buzón de aquel edificio alto, la carta llegaría a su destino. Al día siguiente, mientras Beatriz trabajaba en el turno de mañana, la vecina, que cuidaba de Marina, la llevó a dar un paseo hasta la Plaza Mayor. La niña pidió pasar por el edificio de cristal, y cuando la vecina se distrajo hablando con una conocida, Marina se acercó a la entrada. Había un buzón azul al lado de la puerta giratoria, con la inscripción Correspondencia Comercial. Para la niña, aquello era la confirmación de que estaba en el lugar correcto. Con el corazón latiéndole con fuerza, introdujo la carta por la ranura y susurró una plegaria silenciosa antes de volver corriendo junto a la vecina. Al otro lado de la ciudad, en 1900, la última planta de ese mismo edificio, Rodrigo Balbuena observaba el paisaje nevado a través de la ventana de su despacho. A sus 43 años, había construido un imperio en el sector de las bodegas y el turismo rural, convirtiendo a Jaca en un referente nacional. Su empresa exportaba vinos premiados y organizaba experiencias turísticas que atraían a visitantes de todo el país. Pero todo aquel éxito tenía un precio que pagaba en silencio y soledad. 3 años antes, Julia se había marchado. No de forma súbita, sino después de meses de lucha contra una enfermedad que consumió no solo su cuerpo, sino también los sueños que habían construido juntos. Rodrigo todavía recordaba la última vez que la vio sonreír, una semana antes de irse. Estaba tumbada en la cama del hospital, sosteniendo en sus manos un pequeño jersey amarillo que había tejido. Era para la hija que nunca llegaron a adoptar. Habían iniciado el proceso 2 años antes del diagnóstico. Habían visitado centros de acogida, rellenado formularios, soñado con habitaciones decoradas y mañanas de desayunos ruidosos. Pero la enfermedad lo interrumpió todo. «Prométeme que seguirás adelante», le había susurrado Julia aquel día, apretando su mano con fuerza. «Prométeme que no renunciarás a vivir». Rodrigo lo había prometido, pero prometer y cumplir eran cosas diferentes. Desde entonces se había refugiado en el trabajo, convirtiendo el despacho en su único hogar real. Cenaba solo en restaurantes caros, dormía pocas horas y evitaba cualquier situación que pudiera despertar sentimientos que había encerrado bajo 7 llaves. El jersey amarillo seguía guardado en un cajón de la cómoda de su habitación, junto con álbumes de fotos y cartas que no tenía el valor de abrir. «Rodrigo, te he traído la correspondencia que ha llegado hoy». La voz de Marcia, su asistente desde hacía más de 10 años, lo sacó de sus pensamientos. Entró en el despacho cargando una pila de sobres y documentos. «Hay bastante cosa. Ese buzón de la entrada últimamente recibe cartas equivocadas. Creo que la gente lo confunde con correos. Puedes dejarlo en la mesa. Le echaré un vistazo más tarde». Rodrigo volvió a centrar su atención en la hoja de cálculo del ordenador, pero Marcia no se fue de inmediato. «Hay una carta diferente aquí. Parece de una niña». Colocó un sobre arrugado encima de la pila, con caligrafía infantil en el exterior. Rodrigo cogió el sobre sin mucho interés, pero cuando sus dedos tocaron el papel fino y vieron la letra temblorosa, algo dentro de él se removió. Lo abrió despacio, sacando la hoja doblada. A medida que leía las palabras escritas con lápiz rojo, el ruido del despacho a su alrededor fue desapareciendo. La voz de la niña saltaba del papel con una sinceridad que atravesó todas las defensas que él había erigido. La leyó una vez, luego la leyó de nuevo, y una vez más. Cada palabra era un golpe suave en su armadura emocional. La sencillez de la petición, la pureza de la preocupación de aquella niña por su madre, la creencia genuina de que Papá Noel podía arreglar las cosas. Rodrigo sintió una opresión en el pecho que no sentía desde hacía años. Le escocieron los ojos y tuvo que parpadear varias veces antes de poder controlar la emoción que amenazaba con desbordarse. Marcia llamó a su asistente de vuelta con la voz ronca. «Necesito que averigües quién ha enviado esta carta. Hay un nombre de una calle aquí, debajo, calle de las Hortensias. A ver si puedes encontrar alguna información». Marcia cogió la carta, la leyó rápidamente y sus ojos también se llenaron de lágrimas. «Lo averiguaré, Rodrigo. Déjalo en mis manos».
Tardó 2 días. Marcia era eficiente y discreta. Descubrió que la dirección correspondía a un conjunto de apartamentos antiguos en el barrio obrero. A través de conversaciones con comerciantes locales y algunas llamadas telefónicas estratégicas, identificó a una mujer llamada Beatriz que trabajaba en la panadería San José, que tenía una hija pequeña llamada Marina. La descripción encajaba. Madre soltera, venida de otra ciudad, pasando por dificultades económicas, pero trabajadora y honesta. Cuando Marcia le entregó la información, Rodrigo se quedó en silencio durante largos minutos. Sabía que lo racional sería enviar una donación anónima, quizás a través de alguna organización benéfica, pero algo más fuerte que la razón lo impulsaba. Necesitaba ver quién había escrito aquella carta. Necesitaba mirar a los ojos de aquella niña que todavía creía en Papá Noel y en los milagros. A la tarde siguiente, Rodrigo aparcó su coche discreto a unas manzanas de la dirección y caminó hasta el edificio antiguo. La nieve había dado una tregua, pero el frío seguía siendo intenso. Subió los pocos escalones hasta la puerta de madera descolorida y llamó 3 veces, con el corazón disparado de una forma que no le ocurría desde hacía mucho tiempo. Beatriz abrió la puerta con cautela, sosteniendo una cuchara de madera en la mano. Su rostro mostró sorpresa al ver a un hombre bien vestido parado allí. ¿Sí? Rodrigo tragó saliva. Buenas tardes. Me llamo Rodrigo Balbuena. Yo he recibido una carta muy especial. Sacó el sobre del bolsillo interior de su abrigo. Creo que la escribió su hija. Antes de que Beatriz pudiera responder, una voz aguda vino desde dentro del apartamento. «Mamá, ¿quién es?» Marina apareció detrás de su madre, llevando un pijama de franela rosa y calcetines gruesos. Cuando sus ojos se posaron en Rodrigo y luego en la carta que tenía en las manos, su rostro entero se iluminó. «Eres el Papá Noel de la oficina de la esquina». Lo dijo con tanta certeza y alegría que Rodrigo sintió que el pecho se le oprimía de nuevo. Beatriz miró a su hija, luego a Rodrigo y finalmente a la carta. Su rostro se puso rojo. «Marina, ¿qué has hecho?» La niña no mostró arrepentimiento. «Escribí una carta, mamá, como dijiste que podía hacer, y la eché en el buzón del edificio bonito porque Papá Noel vive en sitios importantes». Rodrigo se agachó a la altura de la niña, con los ojos brillantes por una emoción que ya no podía esconder. «Has escrito una carta muy bonita, Marina. ¿Y sabes qué pasa con las cartas especiales como la tuya? Que siempre llegan al lugar correcto». Marina sonrió revelando un hueco donde le faltaba un diente. «¿Entonces vas a ayudar a mamá?» Beatriz, todavía en la puerta, parecía dividida entre la vergüenza y la desconfianza. «Mire, señor Balbuena, no sé lo que mi hija ha escrito, pero no necesitamos caridad. Nos las arreglamos como podemos». Rodrigo se levantó, mirando a la mujer. «Lo entiendo, y no he venido a hacer caridad. He venido porque su hija me ha recordado algo que había olvidado». Respiró hondo. «¿Puedo pasar?» «Solo unos minutos. Le prometo que se lo explicaré todo». Beatriz dudó, pero había algo en la mirada de aquel hombre. Una sinceridad que reconocía. Un dolor que ella también conocía. Lentamente abrió la puerta y le hizo un gesto para que entrara. El apartamento era pequeño y sencillo, pero limpio y ordenado. Rodrigo se fijó en la calefacción estropeada en un rincón, las mantas apiladas en el sofá, las facturas sobre la mesita de centro. Marina lo observaba con ojos curiosos, como si estuviera ante una figura mágica que había salido de un cuento de hadas. Rodrigo se sentó en la silla que Beatriz le ofreció y por primera vez en 3 años empezó a hablar de Julia, del jersey amarillo, de los sueños interrumpidos, de la soledad que lo consumía, y de cómo aquella simple carta había roto algo dentro de él, algo que necesitaba romperse para que pudiera volver a sentir. Beatriz escuchó en silencio, las lágrimas descendiendo silenciosas por su rostro. Marina se acercó y puso su pequeña mano sobre la de Rodrigo. «Eres un Papá Noel triste, pero nosotras también podemos ayudarte».
Y en aquel momento, en un apartamento frío de un barrio olvidado de Jaca, 3 almas solitarias encontraron una chispa de algo que todas habían perdido: esperanza. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. Rodrigo salió de aquel apartamento transformado. No era una transformación visible o que pudiera explicarse con palabras sencillas, sino algo profundo que ocurría en capas, como la nieve que se acumula copo a copo hasta cubrir completamente el paisaje. Durante el camino de vuelta a casa, condujo en silencio, con las palabras de Marina resonando en su mente. Eres un Papá Noel triste. La simplicidad brutal de aquella observación había llegado a un lugar que él mantenía cerrado desde hacía tanto tiempo. Aquella noche, por primera vez desde que Julia se había ido, Rodrigo abrió el cajón donde guardaba el jersey amarillo. Sus manos temblaron al tocar la lana suave y permitió que las lágrimas vinieran. Lloró por la esposa que había perdido, por la hija que nunca había conocido, por los años que había desperdiciado escondiéndose detrás de hojas de cálculo y reuniones. Pero también lloró porque, en aquel apartamento pequeño y frío, había sentido algo renacer, una chispa, una posibilidad. En los días siguientes, Rodrigo no podía dejar de pensar en Marina y Beatriz. Marcia notó el cambio en su jefe. Estaba más distraído, miraba por la ventana con más frecuencia y había una nueva inquietud en sus movimientos. En la mañana del tercer día después del encuentro, la llamó a su despacho. «Marcia, necesito que hagas algo por mí». Rodrigo le entregó una lista escrita a mano. Era larga y detallada. «Quiero que todo esto se gestione de forma discreta, nada que parezca ostentoso o que pueda avergonzar a nadie». Marcia leyó la lista y sonrió. Sus ojos brillaban con una alegría genuina. «Por fin, Rodrigo, por fin estás volviendo». Él no respondió, pero la pequeña sonrisa que apareció en sus labios lo dijo todo. Mientras tanto, en el apartamento de la calle de las Hortensias, Beatriz intentaba procesar lo que había ocurrido. La visita de aquel hombre la había dejado confusa e inquieta. Estaba acostumbrada a luchar sola, a no depender de nadie, a levantar muros para protegerse a sí misma y a su hija. Pero Rodrigo no parecía uno de esos hombres que ofrecen ayuda esperando algo a cambio. Había un dolor verdadero en sus ojos, un dolor que ella reconocía porque también cargaba con el suyo. Marina, por otro lado, estaba radiante. Le contaba a cualquiera que quisiera escuchar que Papá Noel había visitado su casa. La vecina que la cuidaba durante el día escuchaba las historias con una mezcla de diversión y preocupación, aconsejando a Beatriz que tuviera cuidado. «No conoces a ese hombre, Bea. Puede parecer sincero, pero hoy en día nunca se sabe». Beatriz sabía que su vecina tenía razón para preocuparse, pero algo dentro de ella, una intuición en la que había aprendido a confiar a lo largo de los años, le decía que Rodrigo era diferente. Aún así se mantenía cautelosa, protegiendo su corazón y el de su hija. 4 días antes de Navidad, cuando Beatriz llegó a casa tras el turno de tarde en la panadería, encontró a Marcia esperando en la puerta del edificio. La asistente de Rodrigo iba elegante, con su abrigo de lana, gris, pero su sonrisa era cálida y genuina. «Beatriz, soy Marcia, la asistente de Rodrigo Balbuena. Me ha pedido que viniera a hablar contigo. ¿Tienes unos minutos?» Beatriz invitó a Marcia a entrar, con el corazón acelerado. Marina estaba en casa de la vecina, lo que les permitía hablar con privacidad. Las 2 mujeres se sentaron a la pequeña mesa de la cocina y Marcia fue directa al grano. «Rodrigo no quería que viniera sin avisarte antes, pero pensé que era mejor hablar en persona». Puso un sobre la mesa. «Tiene una propuesta, no es caridad, y lo entenderás cuando te lo explique». Beatriz abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con la propia letra de Rodrigo. La leyó en silencio, y a medida que las palabras tomaban forma en su mente, sintió una mezcla de emociones que no podía nombrar. La carta explicaba que Rodrigo tenía una propiedad en las afueras de Jaca, una antigua finca que había sido reformada
y que ahora albergaba una bodega y algunas construcciones auxiliares. Entre ellas había una casa de invitados al fondo, pequeña pero cómoda, que estaba vacía desde que el antiguo casero se había jubilado. Rodrigo ofrecía que Beatriz y Marina se quedaran allí hasta Navidad, o por el tiempo que necesitaran. A cambio, solo pedía que Beatriz cuidara de la casa principal un par de veces por semana. Cocinar, organizar, traer vida a aquel espacio que se había vuelto frío y vacío. No es caridad, decía la carta. Es un intercambio justo. Me darías algo que el dinero no puede comprar: la oportunidad de tener una casa que se sienta de nuevo como un hogar. Beatriz levantó la vista, con los ojos húmedos. ¿Por qué está haciendo esto? Marcia cogió la mano de Beatriz sobre la mesa, porque la carta de Marina le llegó de una manera que nada más había conseguido en 3 años, y porque reconoce en ti algo que él mismo perdió: coraje, determinación, la fuerza de seguir adelante incluso cuando todo parece imposible. Beatriz se quedó en silencio un largo momento. Una parte de ella quería negarse, mantener su independencia, no ponerse en una posición de vulnerabilidad. Pero otra parte, la parte que estaba cansada de luchar sola, que quería ver a su hija crecer en un lugar cálido y seguro, le susurraba que estaba bien aceptar ayuda, que eso no la hacía débil. ¿Puedo pensarlo hasta mañana?, preguntó finalmente. Claro. Marcia sonrió. Rodrigo dijo que debías tomarte todo el tiempo que necesitaras. Pero, Beatriz, ¿puedo decirte una cosa? Como alguien que conoce a este hombre desde hace 10 años, puedo garantizarte que es genuino, y creo que vosotras dos podéis ser exactamente lo que él necesita para volver a vivir. Aquella noche, después de que Marina se durmiera, Beatriz se quedó despierta mirando por la ventana el cielo oscuro. Algunos copos de nieve comenzaban a caer de nuevo, danzando bajo la luz amarilla de las farolas. Pensó en todos los años de lucha, en todas las veces que había puesto una sonrisa en su rostro, incluso cuando quería derrumbarse. Pensó en el padre de Marina, que se había marchado incluso antes de que la niña naciera, dejando solo promesas vacías. Pensó en el pequeño pueblo de donde venían, donde las oportunidades eran aún más escasas que en Jaca, y pensó en aquel hombre de ojos tristes que había aparecido en su puerta, llevando la carta de su hija como si fuera un tesoro. A la mañana siguiente, Beatriz llamó al número que Marcia le había dejado. Acepto la propuesta, pero con una condición. Quiero trabajar de verdad. No quiero sentirme como una beneficiaria de la caridad. La voz de Rodrigo al otro lado de la línea sonó aliviada. Tienes mi palabra, Beatriz, y gracias. Gracias por darme esta oportunidad. La mudanza se produjo rápidamente. Al día siguiente, un sábado frío pero soleado, Rodrigo llegó con una furgoneta para recoger a Beatriz y a Marina. La niña estaba tan emocionada que apenas podía quedarse quieta, saltando de un pie a otro mientras su madre organizaba las pocas maletas que poseían. El camino hasta la finca duró unos 20 minutos. Salieron del centro de Jaca y subieron por carreteras sinuosas que atravesaban manzanos y viñedos cubiertos de nieve. Marina no paraba de hacer preguntas. ¿Hay animales? ¿Hay árbol de Navidad? ¿La casa es grande? Rodrigo respondía a cada una con paciencia, y Beatriz notaba cómo sonreía genuinamente cuando interactuaba con su hija. Era una sonrisa diferente a la educada que mantenía cuando la miraba a ella. Con Marina parecía más ligero, más real. Cuando llegaron, Beatriz contuvo la respiración. La finca era más bonita de lo que había imaginado. La casa principal era una construcción de 2 plantas de estilo rústico, con paredes blancas y ventanas de madera oscura. Alrededor había un jardín que, incluso bajo la nieve, mostraba haber sido bien cuidado en otras estaciones. Un poco apartada, conectada por un camino de piedras, se encontraba la casa de invitados. Era más pequeña, pero encantadora, con un porche cubierto y una chimenea que prometía calor. Rodrigo las llevó primero a la casa de invitados. Abrió la puerta y les permitió entrar primero. Beatriz contuvo una exclamación. El interior estaba impecable.
una sala de estar con chimenea, una cocina americana equipada, un dormitorio con cama de matrimonio y otro más pequeño, con una cama individual que ya tenía sábanas de lunares de colores. Todo estaba limpio, organizado, y había flores frescas en un jarrón sobre la mesa. Marcia me ayudó a prepararlo todo, dijo Rodrigo con las manos en los bolsillos. Espero que os guste. Si necesitáis cualquier cosa, la casa principal está ahí. Podéis llamarme a cualquier hora. Marina ya había corrido al dormitorio más pequeño, gritando de alegría. «Mamá, hay una ventana que da a la montaña, y hay un osito en la cama». Beatriz se giró hacia Rodrigo con los ojos brillantes. «Gracias. No sé qué decir aparte de eso. No tienes que decir nada». Él sostuvo su mirada durante un momento que pareció alargarse. «Bienvenidas». En los días siguientes, una delicada rutina comenzó a formarse. Beatriz se levantaba temprano e iba a la casa principal, donde preparaba el desayuno para Rodrigo antes de que él se fuera a trabajar. Descubrió que le gustaba el pan tostado con mantequilla, el café fuerte y la fruta fresca. Por la tarde, organizaba las habitaciones, lavaba la ropa y preparaba cenas que dejaba calientes para cuando él volviera. Marina la acompañaba a menudo, explorando cada rincón de la finca con la insaciable curiosidad de una niña. Rodrigo, por su parte, empezó a llegar a casa más temprano. Él, que solía trabajar hasta tarde en la oficina, ahora se encontraba ansioso por volver. No solo por la comida caliente que le esperaba, sino por los pequeños cambios que comenzaba a notar. Flores frescas en el vestíbulo, música suave sonando en la cocina, el sonido de risas provenientes del jardín. La casa estaba despertando de un largo y silencioso sueño. Una tarde, mientras Beatriz preparaba galletas de jengibre en la cocina de la casa principal, Rodrigo llegó más temprano de lo habitual. Se detuvo en la entrada de la cocina, observando la escena. Marina estaba sentada en la encimera con las piernas colgando, lamiendo masa cruda de una cuchara mientras Beatriz reía y fingía regañarla. La luz del sol de la tarde entraba por la ventana, iluminándolas a las dos en un cuadro tan perfecto que Rodrigo sintió que el pecho se le oprimía. «Has llegado temprano hoy», dijo Beatriz al notar su presencia, limpiándose las manos en el delantal. «He terminado las reuniones antes». Rodrigo entró en la cocina, sintiéndose un intruso y al mismo tiempo completamente en casa. «¿Estás haciendo galletas?» «Galletas de jengibre», anunció Marina orgullosa. «Mamá hace las mejores del mundo». Rodrigo se acercó, cogió una galleta aún tibia de la bandeja y le dio un mordisco. El sabor explotó en su boca, trayendo recuerdos de navidades antiguas, de la infancia, de tiempos más simples. «Están deliciosas, Beatriz, de verdad». Ella se sonrojó ligeramente. Era la receta de mi abuela. Solía hacérmelas cuando era pequeña. En ese momento, Rodrigo tomó una decisión. «¿Tenéis planes para mañana por la tarde?» Beatriz negó con la cabeza. «¿Por qué?» «Quería enseñarle algo a Marina y a ti también. Es una sorpresa». Marina aplaudió emocionada. «Me encantan las sorpresas». Al día siguiente, un domingo soleado a pesar del intenso frío, Rodrigo las llevó a la ciudad. Aparcaron frente a un edificio antiguo en el casco histórico de Jaca, una construcción de 2 plantas con una fachada que necesitaba reparaciones, pero que tenía un encanto nostálgico. Había un cartel de «Se alquila» colgado en el escaparate. «¿Qué es este sitio?», preguntó Beatriz intrigada. Rodrigo sonrió. «¿Recuerdas cuando hablamos de sueños? Aquella primera noche que nos conocimos. Me contaste que tu sueño era tener tu propia panadería. Un lugar acogedor, con un toldo amarillo y el menú escrito con tiza en la pared». Beatriz se quedó paralizada. «Sí, pero nunca pensé que fuera posible. Era solo un sueño». Rodrigo sacó una llave del bolsillo. «¿Y si no tuviera que ser solo un sueño? Este local está disponible. Está bien situado. Tiene un buen espacio y con algunas reformas podría ser exactamente lo que imaginaste». Beatriz miró el edificio, luego a Rodrigo y de nuevo al edificio. «Rodrigo, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Es muchísimo». «No te lo estoy regalando», dijo él suavemente.
Te estoy proponiendo una sociedad. Tú pones el talento, el trabajo, la dedicación. Yo pongo la inversión inicial. Dividimos los beneficios. Es un negocio, Beatriz, un negocio justo. Pero ¿y si no funciona? ¿Y si fracaso? ¿Y si funciona? Contraargumentó Rodrigo. ¿Y si creas algo maravilloso? Algo que traiga alegría no solo a ti y a Marina, sino a toda la ciudad. Beatriz sintió las lágrimas correr por su rostro. Durante años había enterrado aquel sueño, convencida de que era imposible, de que era una tontería imaginar algo más grande. Y ahora allí estaba aquel hombre, prácticamente un extraño, ofreciéndole no solo ayuda, sino fe. Fe en ella, en su capacidad. Marina tiró de la mano de su madre. «Vamos a entrar, mamá. Quiero ver cómo va a ser nuestra panadería». Y entonces, con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblorosas, Beatriz aceptó la llave. Entraron en el local vacío, y mientras Marina corría explorando cada rincón, Beatriz y Rodrigo caminaron lentamente por el espacio. Ella señalaba dónde irían las mesas, el mostrador de cristal para los panes, el horno grande, la máquina de café. Rodrigo escuchaba atentamente, tomando notas mentales, observando cómo sus ojos brillaban de una forma que nunca había visto antes. Y en aquel momento, en medio del polvo y el silencio del edificio abandonado, algo cambió entre ellos. No era solo gratitud o compasión, era conexión. Era el reconocimiento de dos almas que habían perdido el camino y que, poco a poco, se estaban encontrando no solo a sí mismas, sino la una a la otra. Las semanas que siguieron fueron de una intensidad silenciosa y transformadora. Jaca se preparaba para la Navidad con luces en las calles y decoraciones en los escaparates, pero dentro de aquella finca en las colinas, algo mucho más profundo estaba sucediendo. Beatriz y Marina ya no eran solo huéspedes temporales, se habían convertido en parte de aquel lugar, llenando espacios vacíos con risas, conversaciones y una presencia que Rodrigo no sabía cuánto había echado de menos. Beatriz se despertaba cada mañana con un propósito renovado. Mientras preparaba el desayuno en la casa principal, se sorprendía a sí misma tarareando canciones antiguas, algo que no hacía desde hacía años. Marina, por su parte, había convertido a Rodrigo en su compañero de aventuras. Cada tarde, cuando él volvía del trabajo, ella lo esperaba en el porche con alguna novedad que mostrarle. Un dibujo nuevo, una piedrecita interesante que había encontrado, o simplemente una historia sobre su día. Rodrigo, que había pasado 3 años evitando las conexiones emocionales, se descubría rindiéndose por completo a aquella niña. Le enseñaba sobre las vides, le explicaba cómo se hacía el vino, le contaba historias sobre los primeros pobladores de la región. Marina lo absorbía todo con una curiosidad insaciable, y Rodrigo se veía a sí mismo redescubriendo el placer de enseñar, de compartir conocimiento, de ver el mundo a través de los ojos de una niña. Pero era con Beatriz con quien ocurrían los cambios más sutiles y significativos. Empezaron a cenar juntos, los tres, en la gran mesa de la cocina de la casa principal. Al principio, las conversaciones eran educadas y superficiales, pero poco a poco las capas fueron cayendo. Beatriz le contó sobre su infancia en el interior de Aragón, sobre su madre que había criado sola a 4 hijos trabajando como costurera, sobre los sueños que había guardado en una caja imaginaria cuando la realidad de la vida se volvió demasiado pesada. Rodrigo, a su vez, empezó a hablar de Julia, no con el dolor paralizante de antes, sino con una tristeza suave y aceptación. Le enseñó fotos de ella a Beatriz, le contó historias de cómo se conocieron, de los planes que hicieron, y en una noche particularmente fría, cuando Marina ya dormía y ellos conversaban a la luz de la chimenea, finalmente le mostró el jersey amarillo. «Era para la hija que casi tuvimos», dijo, sosteniendo la prenda con cuidado. «Julia lo tejió en los últimos meses antes de enfermar demasiado. Me hizo prometer que no renunciaría a vivir, pero rompí esa promesa, hasta que aparecisteis vosotras dos». Beatriz tocó suavemente el jersey,
sintiendo la textura de la lana y el amor que había sido tejido en cada punto. Ella no se habría rendido contigo, Rodrigo, y creo que ella te envió a Marina, de alguna manera. ¿Tú crees en eso?, preguntó él, con los ojos fijos en el fuego. Creo que las personas adecuadas aparecen en nuestras vidas cuando más las necesitamos, y que el amor verdadero nunca muere por completo, se transforma, continúa, encuentra nuevos caminos. Beatriz hizo una pausa. Julia te amó mucho, y creo que ella quiere que seas feliz de nuevo. Rodrigo se giró hacia ella entonces, mirándola de verdad por primera vez desde que habían comenzado aquella conversación. En el brillo de las llamas de la chimenea, vio no solo a la mujer cansada que le había abierto la puerta aquel primer día, sino a alguien fuerte, resiliente, hermosa en su autenticidad, y sintió algo moverse en su pecho, algo que estaba seguro de que había muerto junto con Julia. En los días siguientes, los cambios en la finca fueron aumentando. Rodrigo contrató a un equipo para comenzar las reformas en el local de la futura panadería. Beatriz iba allí todos los días para supervisar el progreso, tomando notas, eligiendo colores, planificando cada detalle. Rodrigo la acompañaba siempre que podía, impresionado con su visión y determinación. No quería solo una panadería, quería crear un espacio que fuera acogedor, que hiciera que la gente se sintiera en casa. Quiero que cuando alguien entre aquí, huela el pan recién hecho y recuerde la casa de su abuela, explicó un día, parada en medio del espacio vacío. Quiero que sea un lugar donde las madres puedan venir a tomar un café mientras los niños juegan en el rincón que voy a hacer allí al fondo. Un lugar que sea más que un negocio, que sea comunidad. Rodrigo observaba sus ojos brillar mientras hablaba y se daba cuenta de algo. Ya no la estaba ayudando solo por compasión o por la carta de Marina, lo estaba haciendo porque creía en ella, porque quería verla brillar, porque la idea de despertarse todos los días y no verla allí, no oír su voz, no sentir su presencia, se había vuelto insoportable. Una semana antes de Navidad, una fuerte nevada cayó sobre Jaca. Fue una de esas tormentas que transforman por completo el paisaje, cubriéndolo todo con una gruesa capa de blanco y obligando a la gente a quedarse en casa. Las carreteras quedaron intransitables, la electricidad se cortó en algunos barrios y la ciudad entera pareció entrar en un estado de suspensión. En la finca, Rodrigo encendió la chimenea de la casa principal e invitó a Beatriz y a Marina a quedarse allí mientras pasaba la tormenta. La casa de invitados tenía calefacción, pero no quería que estuvieran solas. O quizás, si era honesto consigo mismo, no quería estar solo. Pasaron el día preparando la cena juntos. Marina ayudaba a decorar galletas, mientras Beatriz hacía una sopa de verduras que perfumaba toda la casa. Rodrigo puso música suave, y por primera vez en años, su casa parecía realmente viva. Cuando anocheció y la nieve seguía cayendo fuera, los tres se acomodaron en el salón, alrededor de la chimenea. Marina finalmente se durmió en el sofá, cubierta con una manta suave. Beatriz la arropó mejor, le besó la frente y volvió a sentarse junto a Rodrigo. Durante un largo momento, solo observaron las llamas danzar, en un silencio cómodo entre ellos. «Beatriz, necesito contarte una cosa», rompió finalmente el silencio Rodrigo, con la voz baja para no despertar a Marina. Ella se giró hacia él sintiendo que el corazón se le aceleraba. «Puedes hablar. En estas últimas semanas algo ha cambiado. Para mí». No la miraba directamente, mantenía los ojos en el fuego. Durante 3 años solo existía. No vivía, no sentía, estaba atrapado en un lugar entre el pasado y la nada. Y entonces apareció una carta escrita por una niña que todavía cree en los milagros, y todo empezó a cambiar. Beatriz esperó, apenas atreviéndose a respirar. «Pero no fue solo la carta», continuó Rodrigo. «Fuiste tú, la forma en que luchas por tu hija, cómo te enfrentas a las dificultades sin perder tu esencia, cómo sueñas incluso cuando todo parece imposible, y cómo has traído luz a esta casa, a mi vida, sin siquiera intentarlo». Finalmente la miró.
Sé que es muy pronto, sé que puede que no sientas lo mismo, pero ya no puedo fingir que lo que siento es solo gratitud o amistad. Beatriz sintió que le brotaban las lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Rodrigo, yo también siento algo. Tengo miedo de sentirlo, porque aprendí a no confiar fácilmente. Pero cuando te miro, veo a alguien genuino, alguien que entiende el dolor, pero también la capacidad de empezar de nuevo. Y eso me asusta y me reconforta al mismo tiempo. ¿Podemos ir despacio?, preguntó, él extendiendo la mano para tocarle suavemente el rostro. Sin presión, sin expectativas, solo ver a dónde nos lleva esto. Beatriz cubrió la mano de él con la suya. Podemos. Pero necesito que sepas una cosa. Marina es mi prioridad, siempre lo será. Y no esperaría nada diferente, sonrió Rodrigo suavemente. De hecho, esa es una de las cosas que más admiro de ti. Se quedaron allí, con las manos entrelazadas, mirando el fuego mientras la nieve caía fuera. No se besaron, no hicieron grandes declaraciones, pero en aquel silencio compartido se hizo una promesa, la promesa de intentarlo, de abrir el corazón de nuevo, de construir algo nuevo sobre los cimientos de lo que se había perdido. En los días siguientes, sin embargo, surgió un obstáculo. Beatriz empezó a recibir llamadas y visitas de conocidos de la ciudad. La noticia de que estaba viviendo en la finca de Rodrigo Balbuena y de que él estaba invirtiendo en un negocio para ella se había extendido. Y con la noticia llegaron las especulaciones y los juicios. Una de las empleadas de la panadería donde Beatriz trabajaba la buscó con fingida preocupación. «Bea, todo el mundo está comentando. Dicen que te has aprovechado de él, que has usado a tu hija para conseguir dinero. Tienes que tener cuidado. Estas cosas pueden ponerse feas». Otra conocida fue más directa. «Los hombres ricos no hacen nada gratis, Beatriz. Te lo cobrará de alguna manera. Y cuando lo haga, puede que sea demasiado tarde para que salgas de ahí». Estas palabras plantaron semillas de duda en Beatriz, no porque creyera que Rodrigo tuviera malas intenciones, sino porque despertaron sus propias inseguridades. Empezó a cuestionarse, ¿y si la gente tenía razón? ¿Y si estaba siendo ingenua? ¿Y si estaba poniendo a Marina en peligro al confiar tanto en alguien que apenas conocía? Rodrigo notó el cambio. Beatriz se volvió más distante, más formal. Seguía cumpliendo con sus tareas en la casa, pero evitaba las conversaciones largas. Ya no aceptaba sus invitaciones para cenar y volvía a la casa de invitados tan pronto como terminaba su trabajo. Marina también lo notó y preguntaba constantemente por qué Rodrigo ya no cenaba con ellas. Él intentó hablar varias veces, pero Beatriz siempre tenía una excusa. Hasta que 5 días antes de Navidad decidió que tenía que hacer algo drástico. Algo que le mostrara a ella quién era él, realmente sin máscaras ni barreras. Aquella mañana llamó a la puerta de la casa de invitados más temprano de lo normal. Beatriz abrió, sorprendida, todavía en albornoz. «¿Rodrigo? ¿Ha pasado algo?» «Necesito que vengas conmigo», dijo él, con voz firme pero amable. «Por favor, es importante». Beatriz dudó, pero algo en su mirada la convenció. «Voy a vestirme rápidamente». Dejaron a Marina con Marcia, que había llegado temprano precisamente para eso, y Rodrigo condujo en silencio durante una media hora. Beatriz no preguntó a dónde iban, solo observaba el paisaje nevado pasar por la ventana. Finalmente, llegaron a un pequeño cementerio en las colinas, rodeado de pinos cubiertos de nieve. Rodrigo aparcó y se giró hacia ella. «Nunca he traído a nadie aquí, ni a Marcia, ni a amigos, a nadie. Pero necesito que lo veas. Necesito que entiendas». Caminaron entre las lápidas hasta llegar a una bien cuidada, con flores frescas en un jarrón. El nombre grabado era Julia Méndez Balbuena. Rodrigo se arrodilló ante ella, y Beatriz se quedó a su lado, respetando el momento. «Hola, amor», dijo Rodrigo suavemente, como si Julia pudiera oírlo. «He traído a alguien para que la conozcas. Sé que puede parecer extraño, pero creo que te caería bien. Es fuerte como tú lo eras, luchadora, y tiene una hija increíble».
Hizo una pausa, con la voz embargada. Intenté mantener mi promesa, Julia. Intenté vivir, pero no podía. Hasta que recibí una carta de una niña que todavía cree en los milagros. Y esa carta me llevó hasta Beatriz. Se levantó todavía mirando la lápida. Te amé con todo lo que tenía, y una parte de mí siempre te amará. Pero ya no puedo vivir en el pasado. Ya no puedo usarte como excusa para no volver a intentarlo. Finalmente miró a Beatriz con lágrimas corriendo por su rostro. Y creo que tú quieres que sea feliz, que encuentre el amor de nuevo, que viva la vida que tú ya no puedes vivir. Beatriz sentía sus propias lágrimas caer. Rodrigo se acercó a ella, cogiendo sus manos. Te he traído aquí porque necesito que entiendas. No estoy reemplazando a Julia, no te estoy usando para llenar un vacío. Estoy eligiendo empezar de nuevo. Te estoy eligiendo a ti, no por gratitud, no por pena, no por soledad, sino porque cuando te miro veo futuro, veo posibilidad, veo amor. Respiro hondo. Y, si no sientes lo mismo, está bien. Seguiremos siendo amigos, tendrás tu panadería y seguiremos con nuestras vidas. Pero si lo sientes, aunque sea un poquito de lo que yo siento, entonces te lo pido. No dejes que el miedo o las voces de los demás destruyan esto antes de que tengamos la oportunidad de descubrir lo que puede ser. Beatriz lo miró a él, luego a la lápida de Julia, y de nuevo a él. Se secó las lágrimas y dio un paso adelante. Lo siento, Rodrigo. Tengo miedo, sí. Miedo de que me hagan daño, de que le hagan daño a Marina. Pero también siento algo que no sentía desde hace mucho tiempo. Esperanza, alegría, la sensación de que quizás, solo quizás, yo también merezco ser feliz. Le tocó el rostro suavemente. Gracias por traerme aquí, por mostrarme quién eres de verdad, por confiar en mí lo suficiente como para dejarme entrar en la parte más dolorosa de tu corazón. Y entonces, allí, en el cementerio cubierto de nieve, bajo la silenciosa mirada de Julia, se besaron por primera vez. Fue un beso suave cargado de promesas y posibilidades, un beso que no borraba el pasado, sino que abría las puertas al futuro. El regreso del cementerio fue diferente a la ida. El silencio en el coche ya no estaba cargado de tensión o dudas, sino de una paz serena y compartida. Beatriz miraba por la ventana, observando el paisaje nevado, y ocasionalmente sentía la mirada de Rodrigo sobre ella. Cuando sus ojos se encontraban, ambos sonreían. Una sonrisa pequeña, íntima, que decía más de lo que 1000 palabras podrían expresar. Al llegar a la finca, encontraron a Marina y a Marcia haciendo galletas en la cocina de la casa principal. La niña corrió a los brazos de su madre en cuanto la vio, y luego se giró hacia Rodrigo con esa espontaneidad que solo tienen los niños. «Estáis diferentes», anunció, inclinando la cabecita hacia un lado. «Estáis brillando». Marcia se rió, limpiándose las manos en el delantal. «Esta niña no se pierde nada». Rodrigo se agachó a la altura de Marina. «¿Sabes por qué, pequeña? Porque hoy ha sido un día muy especial, y tengo algo importante que preguntarte». Marina abrió mucho los ojos, curiosa. «¿El qué?» Él miró a Beatriz, pidiendo permiso en silencio. Ella asintió con los ojos ya húmedos. Rodrigo volvió su atención a Marina y cogió sus manitas. «Marina, tú me enseñaste a creer de nuevo en las cosas buenas. Tú y tu madre trajisteis luz a mi casa y a mi corazón, y me gustaría mucho formar parte de vuestra familia, de verdad, como un padre para ti y un compañero para tu madre. Pero solo si tú quieres, porque tu opinión es la más importante de todas». Marina se quedó en silencio por un momento, que pareció una eternidad. Entonces, su carita se iluminó con la sonrisa más grande que Rodrigo había visto jamás. «¿Quieres ser mi papá? Mi papá de verdad?» «Si tú me dejas, sí», confirmó él con la voz embargada. La niña se lanzó a sus brazos abrazándolo con fuerza. «Siempre he querido tener un papá, y tú eres el mejor Papá Noel del mundo entero». Incluso Marcia tuvo que secarse los ojos. Beatriz se acercó,
poniendo la mano en el hombro de Rodrigo mientras él aún sostenía a Marina. En ese momento, los tres formaban un círculo completo, una familia que el destino había unido de forma improbable pero perfecta. Los días que siguieron fueron de preparación intensa. La Navidad se acercaba y con ella una decisión que Rodrigo había tomado. No quería esperar, no quería dejar pasar más tiempo sin formalizar aquello que su corazón ya sabía que era verdad. Quería que Beatriz fuera su esposa, quería que Marina fuera legalmente su hija. Quería despertarse todos los días sabiendo que aquellas dos almas pertenecían a su vida tanto como él pertenecía a la de ellas. En la víspera de Navidad, mientras Beatriz y Marina estaban en la ciudad comprando ingredientes para la cena, Rodrigo convocó a Marcia para una conversación importante. «Quiero casarme con ella», dijo sin rodeos. «Quiero hacerlo en Navidad, aquí, en la finca». Sencillo pero significativo. «¿Crees que puedo organizarlo todo en un día?» Marcia lo miró con los ojos brillantes. «¿Hablas en serio?» «Completamente», respondió Rodrigo. «Ya he desperdiciado 3 años de mi vida, Marcia. No voy a desperdiciar ni un solo día más. Beatriz es la persona con la que quiero envejecer. Marina es la hija que mi corazón siempre quiso, y no hay mejor momento que la Navidad para empezar oficialmente este viaje». Marcia se levantó y abrazó a su jefe, algo que rara vez hacía. «Entonces vamos a hacerlo realidad. Dame unas horas y una lista de lo que quieres». Rodrigo pasó toda la tarde haciendo llamadas, organizando detalles, preparando sorpresas. Contactó a un juez de paz amigo que accedió a oficiar la ceremonia. Contrató a un pequeño grupo de músicos locales. Le pidió al florista de la ciudad que preparara arreglos sencillos pero elegantes. Y lo más importante, fue a una joyería en el centro de Jaca y eligió 2 anillos. Uno de compromiso para Beatriz, delicado y atemporal, y una alianza de boda que combinaba con la suya. Cuando Beatriz y Marina regresaron, las recibió en la puerta con una sonrisa misteriosa. «¿Qué estás tramando?», preguntó Beatriz, desconfiada pero divertida. «Lo descubrirás mañana», le besó la frente. «Pero necesito que confíes en mí». Aquella noche, después de que Marina se durmiera, Rodrigo y Beatriz se sentaron en el porche de la casa principal, cubiertos con mantas mientras observaban la nieve caer suavemente. El cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban con una intensidad que solo se da en las frías noches de invierno. «Beatriz, sé que nuestra relación es nueva», comenzó Rodrigo sosteniendo su mano. «Sé que apenas ha pasado un mes desde que nos conocimos, y en circunstancias normales esto sería una locura. Pero no hay nada de normal en lo que sentimos. No hay nada de común en lo que hemos construido». Beatriz lo miró con el corazón acelerado. «¿A dónde quieres llegar?» «Quiero llegar al futuro». Rodrigo se levantó y se arrodilló ante ella, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. «Al resto de nuestra vida». Abrió la caja revelando el anillo que brillaba bajo la suave luz del porche. «Beatriz, ¿quieres casarte conmigo?» Beatriz se llevó la mano a la boca, con las lágrimas corriendo libremente. «Rodrigo, no sé qué decir». «Di que sí», sonrió él a través de sus propias lágrimas. «Di que quieres construir una vida conmigo, que quieres que Marina tenga un padre, que quieres despertarte todos los días sabiendo que estás en casa, que estás segura, que eres amada». «Sí». La palabra salió primero como un susurro, luego más fuerte. «Sí, quiero». 1000 veces sí. Rodrigo le puso el anillo en el dedo y luego la atrajo hacia sí para un beso profundo y apasionado. Cuando se separaron, tenía una revelación más. «Y hay algo más», dijo, incapaz de contener la emoción. «He fijado la boda para mañana, aquí, en Navidad. Sé que es precipitado, pero no puedo esperar. No quiero empezar el año nuevo prometiendo cosas. Quiero empezar ya viviéndolas». Beatriz se rió a través de las lágrimas. «Estás loco, completamente loco». «Loco por ti», asintió él. «Entonces, ¿qué me dices? ¿Te casas conmigo mañana?» Ella lo besó de nuevo, y ese beso fue toda la respuesta que él necesitaba. El día de Navidad amaneció con un cielo azul cristalino y el sol reflejándose en la nieve de una forma que lo convertía todo en diamantes.
Marcia llegó temprano trayendo un vestido sencillo pero elegante que había comprado para Beatriz y un adorable vestido blanco para Marina. También había un traje nuevo para Rodrigo. Cuando Marina se despertó y descubrió lo que sucedería ese día, gritó de alegría tan fuerte que resonó por toda la finca. «Mamá va a ser una princesa hoy, y yo voy a ser la niña de las flores». La ceremonia se montó en el jardín frente a la casa principal. Incluso con tan poco tiempo de preparación, Marcia había logrado crear algo mágico. Había un arco decorado con ramas de acebo y cintas rojas. Sillas blancas estaban dispuestas en semicírculo, y aunque eran pocas, cada una estaba ocupada por alguien especial. Marcia, por supuesto. Algunos empleados cercanos de la empresa, la vecina que cuidaba de Marina, y para sorpresa de Beatriz, dos de sus hermanas a las que Rodrigo había invitado en secreto y que habían hecho el largo viaje desde Aragón durante la noche. Cuando Beatriz apareció en la puerta de la casa, el mundo de Rodrigo se detuvo. Estaba preciosa con su sencillo vestido de encaje blanco, el pelo suelto en ondas naturales, un pequeño ramo de flores silvestres en las manos. Pero lo que le impresionaba no era solo la belleza externa, era la luz en sus ojos, la certeza en sus pasos, la felicidad genuina que irradiaba de cada poro. Marina iba delante, esparciendo pétalos de rosas blancas que habían sido cuidadosamente conservados en un invernadero. Se tomaba su misión muy en serio, asegurándose de que cada pétalo cayera en el lugar correcto. Cuando llegó hasta Rodrigo, se detuvo y susurró lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Cuida bien de mi mamá, ¿vale? Es muy especial». «La cuidaré todos los días de mi vida», prometió Rodrigo solemnemente. «Y a ti también, pequeña». La ceremonia fue corta pero profundamente significativa. El juez habló sobre el amor que supera las adversidades, sobre las familias que se forman no solo por la sangre, sino por elección, sobre los nuevos comienzos que honran el pasado mientras abrazan el futuro. Cuando llegó el momento de los votos, Rodrigo cogió las manos de Beatriz y habló con voz firme. «Beatriz, hace un mes estaba perdido. Vivía, pero no sentía. Existía, pero no tenía propósito. Entonces me llegó una carta escrita por una niña que todavía cree en los milagros, y esa carta me llevó hasta ti. Me enseñaste que es posible empezar de nuevo, que es posible amar de nuevo sin traicionar lo que fue, que es posible construir un nuevo hogar sobre los cimientos de lo que aprendimos con el dolor». Tragó el nudo en su garganta. «Prometo ser tu compañero, tu amigo, tu puerto seguro. Prometo ser el padre que Marina merece. Y prometo despertarme cada día agradecido por tenerte en mi vida». Beatriz tuvo que secarse las lágrimas antes de poder hablar. «Rodrigo, pasé años luchando sola, creyendo que ese era mi destino, que no merecía descansar, no merecía que me cuidaran, no merecía amor. Tú me demostraste que estaba equivocada. Me demostraste que la fuerza no significa hacerlo todo sola, que aceptar ayuda no es debilidad, y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados si tenemos el valor de abrir el corazón». Sonrió a través de las lágrimas. «Prometo ser tu compañera en todos los momentos. Prometo honrar la memoria de Julia que fue importante para ti, y prometo construir contigo una familia basada en el amor, el respeto y la alegría». Cuando el juez los declaró marido y mujer, el beso que intercambiaron fue interrumpido por Marina, que se lanzó entre los dos, forzando un abrazo colectivo que arrancó las risas de todos los presentes. La celebración que siguió fue íntima y cálida. Comieron la deliciosa comida que Beatriz había preparado, escucharon música, bailaron en la nieve. Rodrigo abrió una botella de su mejor vino, y todos brindaron por el amor, la familia y los nuevos comienzos. Cuando cayó la noche y los invitados se fueron, los tres se quedaron solos en el salón frente a la chimenea. Marina, agotada de tanta emoción, dormía en el sofá. Rodrigo y Beatriz estaban sentados en el suelo, apoyados el uno en el otro, observando las llamas. «Mira eso»,
Beatriz señaló algo en la pared. Rodrigo había enmarcado la carta original de Marina y la había colgado junto a la chimenea. Al lado había una foto de Julia, sonriendo radiante. «Ella es parte de esta historia», explicó Rodrigo. «Sin ella, sin el amor que vivimos, no me habría convertido en el hombre que soy. Y creo que está feliz donde quiera que esté, sabiendo que te he encontrado». Marina se movió en el sofá y abrió los ojos lentamente. Al verlos a los dos, sonrió somnolienta y se arrastró hasta ellos, acurrucándose entre Rodrigo y Beatriz. «La mejor Navidad de mi vida», murmuró antes de volver. «A dormirse». Rodrigo le besó la coronilla, luego miró a Beatriz. «La mía también». En los días que siguieron, la vida encontró un nuevo ritmo. Rodrigo inició los procesos legales para adoptar oficialmente a Marina. La panadería estaba casi lista para inaugurar, con previsión de abrir a finales de enero. Y la casa que antes era fría y vacía, ahora estaba llena de vida. Una tarde, ya en enero, Rodrigo llegó del trabajo y encontró a Marina en el jardín haciendo un muñeco de nieve. Ella lo vio y corrió hacia él. «Papá, mira lo que he hecho», gritó, y la palabra papá sonó como música para sus oídos. «Ha quedado precioso, hija», la levantó en brazos. «¿Dónde está mamá?» «Ahí dentro. Está haciendo ese bizcocho de chocolate que tanto te gusta». Entraron juntos, y Rodrigo encontró a Beatriz en la cocina, con las manos cubiertas de harina, tarareando en voz baja. Ella los miró y sonrió. «Has llegado temprano hoy». No podía estar lejos. La besó, dejando a Marina en el suelo. «Esta casa me llama». Beatriz le tocó el rostro con ternura. «Esta es tu casa, Rodrigo. Nuestra casa». Aquella noche, después de que Marina se durmiera, Beatriz le entregó algo a Rodrigo. Era una nueva carta, escrita con la caligrafía más firme de Marina, pero todavía con ese toque infantil que derretía el corazón. Él la abrió y leyó en voz alta. «Querido Papá Noel de la oficina de la esquina, no trajiste juguetes, trajiste algo mucho mejor. Trajiste un hogar de verdad. Trajiste un papá para mí y amor para mamá. Trajiste risas y calor y la sensación de estar segura. No eres solo Papá Noel, eres mi padre, y te quiero mucho. Gracias por escuchar mi petición. Tu hija Marina». Rodrigo no pudo contener las lágrimas. Beatriz lo abrazó, y se quedaron allí, unidos, mientras fuera la nieve seguía cayendo, cubriendo Jaca con su manto blanco. La panadería de Beatriz abrió en febrero y se convirtió rápidamente en el corazón del barrio. Exactamente como ella lo había soñado, era más que un negocio. Era un lugar donde la gente se reunía, compartía historias, creaba recuerdos. El toldo amarillo se convirtió en un símbolo de esperanza y nuevos comienzos en la ciudad. Marina creció amada por dos padres, llevando en sí la certeza de que los milagros existen cuando se tiene el valor de creer. Rodrigo volvió a vivir plenamente, honrando la memoria de Julia mientras construía un futuro con Beatriz. Y Beatriz, que durante tantos años había cargado sola con el peso del mundo, finalmente aprendió que compartir la carga no la hacía débil. Hacía la vida más ligera, más dulce, más completa. Años después, cuando Marina ya era una adolescente, encontró la carta original enmarcada en el salón. Leyó las palabras que había escrito cuando solo tenía 6 años y sonrió. A veces, pensaba, las peticiones más puras realmente llegan a los lugares correctos, y cuando llegan, no solo transforman vidas, transforman destinos enteros. Porque eso fue lo que ocurrió aquella Navidad en Jaca. Una simple carta, escrita con un lápiz rojo y una esperanza sincera, había unido a 3 almas solitarias y había creado una familia que ninguno de ellos sabía que necesitaba, pero que todos merecían. Una familia construida no por la sangre, sino por la elección, por el amor, por el valor de creer que, incluso en los inviernos más fríos, la primavera siempre encuentra el camino de vuelta. Y en aquella casa en las colinas, donde la nieve cae generosa y el vino envejece en barricas de roble, el amor también envejece,
no perdiendo fuerza, sino ganando profundidad, volviéndose más rico, más complejo, más completo con cada año que pasa. Porque esa es la verdad sobre los finales felices. No son puntos finales, son solo el comienzo de una historia que sigue escribiéndose día tras día, con cada gesto de cariño, cada risa compartida, cada dificultad superada juntos. Y esa historia, iniciada por una carta y un corazón dispuesto a creer en los milagros, seguiría escribiéndose por todos los días que estaban por venir. Afuera la nieve cae, adentro el amor calienta. Y en algún lugar entre el cielo y la tierra, Julia sonríe sabiendo que su última voluntad se ha cumplido. Rodrigo ha vuelto a vivir, y lo ha hecho de una forma más hermosa de lo que ella podría haber imaginado. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rodrigo, Beatriz y Marina haya tocado profundamente vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de nuevos comienzos, esperanza y amor verdadero, dejad vuestro like, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios cuál fue el momento que más os marcó. ¿Fue el encuentro en la puerta del apartamento? ¿La visita al cementerio? ¿La boda en la nieve? ¿O quizás aquella sencilla carta que lo empezó todo? Todos los días traemos historias intensas y conmovedoras como esta, que revelan el lado más profundo y verdadero del alma humana, mostrando que nunca es tarde para empezar de nuevo y que el amor siempre encuentra su camino. Os esperamos en el próximo episodio con una nueva historia que os emocionará e inspirará.